Hola, bienvenidos a este espacio de filosofía en el Ágora. Durante varios encuentros hemos estado hablando del pensamiento de Hegel y ya hemos casi concluido, pero en este último vamos a proceder a hacer una síntesis de los puntos más destacados. Digamos en principio que Hegel es un pensador disruptivo, que rompe con toda una tradición de pensamiento. ¿Y cómo es que rompe? Trayéndose algo que es la dialéctica, lo que hemos estado hablando bastante, ¿no es cierto? ¿Qué es? La dialéctica es un medio, un instrumento, pero Hegel no ahorra la oportunidad de decir que es más que un método, porque dice es la estructura misma de la realidad. Y que precisamente por eso, porque la realidad es dialéctica, es que tenemos que abordarla dialécticamente. ¿Y por qué hablamos de ruptura? Porque justamente Hegel termina con la interpretación estática de la realidad. Hasta Hegel, salvando Heráclito, que justamente Hegel cita como un antecedente de su pensamiento, el ser había sido interpretado como algo fijo, un sostén estático de ciertos atributos y regido por el principio de no contradicción. Esto es fundamentalmente lo que plantea Parménides, para quien lo que es y no puede no ser. O sea que Parménides niega el movimiento. Pensamiento al cual se le va a oponer, también había otros griegos que polemizaban con él de menor importancia, que ironizaban porque él negaba el movimiento y decían entonces así, ironizaban cosas bastante ingeniosas. Pero el que se le va a oponer es Heráclito, que decía que todo fluye, que nunca nos bañamos en el mismo río, y que una y la misma cosa son el blanco y el negro, el dormir y el estar despierto, el nacer y el perecer. Como vemos, lo que hace Heráclito es al revés, niega el principio de no contradicción. Ese principio implantado por Parménides, y pese a que Heráclito se opone de una manera bastante contundente, va a ser la base sobre la cual se funda todo el pensamiento filosófico y científico de Occidente hasta la llegada de Hegel. Ahora bien, la diferencia entre lógica analítica o formal, que es justamente esta que está basada en el principio de no contradicción, y la dialéctica parece atender a la diferencia entre dos formas de interpretar el ser, siendo la dialéctica la más apropiada en tanto con el ser se trata de un sistema complejo y dinámico. En efecto, para Hegel la esencia de las cosas es el conjunto de relaciones de la cosa con las otras cosas. O sea, no existe nada en forma aislada. Todo se halla en una red de relaciones con lo otro, y esto tanto en el espacio como en el tiempo. En el espacio porque cada cosa se define por lo que no es. Así, por ejemplo, el ave, entre otras cosas, se define porque no es mamífero. Y en el tiempo porque cada cosa es negación de su antecedente y se define en su devenir y desarrollo. Por eso las definiciones son insuficientes, salvo que podamos armarlas acorde a toda su red de relaciones y su estadio de desarrollo. Lo que la cosa sea antes de su desarrollo integral, para Hegel es una pura abstracción.
Cabe aquí ocuparnos del concepto de abstracto y concreto. Ya lo hemos mencionado varias veces, pero vale redundar, porque son nociones muy importantes que luego hallaremos en Marx con igual sentido. A diferencia del sentido común, que entiende por concreto lo que se da en forma inmediata, aquí y ahora, vamos a lo concreto, ¿no? Bueno, esto. Para Hegel lo concreto es lo que se da en forma mediada a través de todas sus etapas al final del desarrollo. Y lo que por lo tanto va a tener en sí la suma de todas sus determinaciones. Así, por ejemplo, la semilla es lo abstracto y lo concreto es el fruto o bien el árbol ya totalmente desarrollado. Y a nivel de la historia social de los hombres, lo concreto es la interconexión dialéctica. Si tomemos, por ejemplo, la Revolución Francesa, el hecho de la toma de la Bastilla es lo abstracto. Lo concreto es el resultado de toda una serie de contradicciones, negaciones que actuaron como causa, así como sus efectos y sus consecuencias. En otras palabras, podemos decir que los conceptos tienen vida y sufren metamorfosis. Entran en una especie de proceso de Bildung o formación que va avanzando hacia su total despliegue. Esta cuestión de la Bildung ya lo vimos cuando vimos la novela de formación, Bildungsroman, que vendría a ser esas novelas propias del romanticismo donde mostraba un personaje pasando por la infancia, la juventud, la adultez, etc. Porque la verdad no se nos da de una vez para siempre. La verdad es el resultado de ese proceso por el que el concepto se contradice y niega. En el caso que mencionábamos de la Revolución Francesa, los valores que enarbola de libertad, igualdad, terminan en el terror. Y Hegel, ¿qué dice? Dice que son principios abstractos, que no están realizados, que no se desarrollaron, son puros principios declarativos y que por lo tanto son puramente abstractos, no llegan a la concreción. En lecciones de historia de la filosofía, y claro, no solamente ahí, sino que en varias obras de él, Hegel entiende lo concreto como la interconexión dialéctica y busca dibujar la estructura fundamental del mundo. De ahí el pensamiento dialéctico, ya que verdad es movimiento, es proceso. Pero ojo con lo de dibujar, porque dibujar por lo general lo asociamos con lo estático. Más bien se trataría de plasmar una estructura o sistema dinámico en permanente construcción, donde la verdad aparece como resultado, porque la verdad está en el todo, está al final, va a decir en la fenomenología. La filosofía, dice Hegel, es como el búho de Minerva que levanta vuelo al atardecer. Estamos ahora en el plano del saber absoluto. La filosofía pasa de ser amor al saber a ser saber absoluto. Y es el momento que corresponde a la filosofía y a la ciencia. Vemos entonces que el espíritu absoluto es el punto de arribo, el fin del recorrido. Y la fenomenología del espíritu, esa obra monumental de Hegel, consiste precisamente en eso, el relato del desarrollo del espíritu, que no trata de hechos particulares, sino de toda la realidad interconectada, de todos los hechos como una realidad orgánica, donde cada movimiento surge como solución de contradicciones del movimiento anterior. O sea, lo esencial es la contradicción, porque es la raíz del movimiento. Solo lo que encierra una contradicción se mueve.
Y hay que señalar que la imaginación corriente capta siempre la identidad y la diferencia, pero no la transición de lo uno a lo otro, que es lo más importante. Movimiento. Solo lo que encierra una contradicción se mueve. La imaginación corriente capta la identidad y la diferencia, pero no la transición de lo uno a lo otro, que justamente es lo más importante. Entonces tenemos que hacer conciencia de esa intercausalidad de todas las cosas, también de las transiciones, las transformaciones, y sobre todo de esa permanente lucha, unidad y al mismo tiempo lucha de los contrarios, que ya la habíamos visto en Heráclito, que decía que guerra es la madre de todas las cosas. Esto por ahí lo podrían ustedes rever en la primera parte de este curso permanente, que era la dedicada a los griegos. Y entonces, si todo es proceso, la historia es el método para estudiar la sociedad. Recordemos eso de rehacer la experiencia. Se trata de un viaje al pasado para volver a hacer el camino de la conciencia, que no es otra cosa que el despliegue y revelación del espíritu. Y ojo, que no se trata de un mundo de cosas físicas solamente, sino también de un mundo histórico-social. Porque la filosofía es justamente su tiempo, el tiempo captado en pensamientos, dice Hegel. Y cada uno de esos pueblos, que son tiempos parciales, no son contingentes, son momentos necesarios en el desarrollo del espíritu. Y todos forman parte de la totalidad. Y aquí me parece interesante ahondar en la diferencia entre el sujeto kantiano y el sujeto hegeliano. Porque ¿qué era el sujeto kantiano? Los dos son idealistas, ¿no? Que, o sea, ponen por encima de todo la idea. Pero el sujeto kantiano es un sujeto que se coloca frente al mundo, que es lo otro, las cosas que son lo otro, y las capta con sus categorías mentales, capta el fenómeno primero y le agrega las categorías mentales, constituyendo un concepto. Pero ¿qué pasa con este sujeto que conoce? Solo conoce el concepto, el fenómeno, lo que aparece, más las categorías. No conoce la cosa en sí. Y esto es lo que no va a aceptar Hegel, de ninguna manera. Porque para Hegel no puede aceptar la imposibilidad de conocer la cosa en sí, porque entonces sería un dualismo que no se puede remediar. Nosotros, para Hegel, todo es pensamiento. No admite nada fuera del pensamiento. O sea, el espíritu abarca la totalidad, que es la realidad toda relacionada entre sí. Y entonces, ¿qué es la historia para Hegel? La historia es el desarrollo del espíritu desde el mayor grado de materia hasta el espíritu absoluto. Y se trata no solo del ser individual del hombre, sino del hombre en comunidad y de la humanidad entera. La humanidad es unidad y totalidad, que es naturaleza y espíritu. No es que está separado la naturaleza y el espíritu. No hay dualidad. Tampoco Dios de la naturaleza. Y de este modo, lo finito para Hegel, porque todos los hombres somos seres finitos, no aparece como algo otro separado, sino como formando parte de lo infinito. Y estamos entonces en el plano del espíritu absoluto. Y por último, me quiero referir ahora a las críticas. Bueno, en realidad a una de las críticas que se le hacen a Hegel, porque otras van a ser vistas oportunamente cuando veamos otros autores, por ejemplo a Marx, que vamos a ver a continuación, porque en verdad Hegel es una figura tan importante
que, como decíamos, revolucionó la historia del pensamiento, una figura que va a provocar infinidad de reacciones y cuestionamientos de Marx, desde el existencialismo, empezando con Kierkegaard, desde la escuela de Frankfurt, desde Foucault, desde Heidegger. Todas vamos a ver esas críticas. Pero uno de los más conocidos de estos cuestionamientos es el que dice que Hegel consideraba que con su época se terminaba la historia. Sin embargo, ¿qué hemos visto hasta ahora? La necesidad de Hegel de renovar el pensamiento. Es imposible entonces pensar con Hegel que se ha llegado a un momento o un valor que no está en examen, un momento a partir del cual no se puede progresar, porque siempre hay una instancia más, y en esto precisamente consiste la dialéctica. Siempre hay algo más para ser negado, si no, no hay dialéctica. Y vimos también recién, decíamos que sin contradicción no hay movimiento. O sea, siempre se da una satisfacción limitada. Cada vez que la conciencia cree que ha llegado al saber, Hegel plantea otra negación, otra instancia de superación, porque eso no es todavía la verdad. Siempre falta otra instancia. Esa es una apariencia de verdad. Entonces, según este esquema de procedimiento, se entiende que se trata de un movimiento sin fin, que no se agota, porque siempre surge una nueva figura. Y toda la fenomenología está llena de nuevas figuras que van representando un momento en la historia de la humanidad. Esto me parece de una importancia singular, porque mucho se ha dicho que Hegel es el filósofo del establishment, el que afirmaba la necesidad del status quo. Tal vez por eso de que él decía lo real es racional y lo racional es real. Esto, sin embargo, parece más bien ser la interpretación de un grupo llamados los viejos hegelianos o hegelianos de derecha, que consideraban al Estado prusiano del momento como el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, ya vamos a ver que el legado de Hegel se va a repartir entre este grupo y otro grupo de los llamados jóvenes hegelianos o hegelianos de izquierda, dentro de los cuales precisamente vamos a ubicar a Marx, y también del cual nos vamos a ocupar en el próximo encuentro, para también seguir de alguna manera hablando de este legado, ¿no?, que dejó Marx repartido en dos corrientes.